Tres necesidades fundamentales que os quería contar sobre vuestro Podenco. 1. Exploración libre por el campo. 2. Rutinas firmes. Y 3. Momentos de calma absoluta sin un exceso de estímulos en el día a día porque le alteran. Pernología no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación. Yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control. Piensa sin padres es la opción. Bienvenidos a este siguiente podcast sobre perros y punto. Y hoy vamos a hablar sobre la raza Podenco. Y es que resulta que muchos de vosotros tenéis Podencos en casa y siempre me preguntáis sobre esta raza en concreto y sus características, porque sabéis que muchas veces me gusta hacer especiales de raza. Y si bien todos los perros pertenecen a una misma especie y cumplen con las características que pertenecen a esa especie en general, esta especie tiene razas y cada raza también tiene sus propias características. Y no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un perro de la raza Terrier que de un perro de la raza Retriever o que un perro tipo pastor o que en este caso un perro tipo caza y en concreto Podenco, que es lo que hoy nos compete. Y ojo, y es que resulta que cada vez vemos más podencos en nuestras ciudades, porque las protectoras están llenas de esta raza y cada vez más personas los adoptan con ganas de darles una vida mejor. Esta es una raza muy pequeña y aparentemente cómoda para tener en casa, pero ojo, la raza requiere cuidados especiales porque es una raza muy activa y con un alto instinto de persecución y de caza, al igual que es una raza sensible a nivel cognitivo. Y lo he observado en mis 15 años como profesional, habiendo tenido muchos podencos en casa. Una cosa que me ha quedado clara es que necesitan que cumplas con 3 cosas fundamentales para que sean equilibrados y estén felices. 1. Debes tener salidas para que el podenco tenga posibilidad de exploración libre y libre de verdad. El podenco siempre debe tener la oportunidad de alejarse de nosotros y poder utilizar la nariz sin límites. El segundo aspecto fundamental es que deberíamos ofrecerle a nuestro podenco momentos de calma absoluta. Y cuidado aquí, no de que esté relajadito y cómodo en el sofá de vez en cuando le apetece, sino que le ofrezcamos momentos de calma de verdad. Incluso solicitarle que esté en calma cuando le vemos agitado. Y 3. Y esto es importantísimo, ofrecerle rutinas firmes. Cuando digo firmes es que a los podencos no les gusta en absoluto ningún tipo de cambio de rutina. O sea que las rutinas firmes que les debemos ofrecer deben tener las mismas cosas todos los días, con sus mínimas variaciones. Si a esto le añades amor, comida y un poco de socialización, tampoco mucha, porque tampoco es un perro que tenga muchas necesidades de socializar. Sin embargo, con este mix puedes tener perfectamente un perro equilibrado, sano y feliz y conectado contigo. Así que ahora empecemos por la historia de nuestros podencos. No sé si sabéis que hay pinturas rupestres ya en el Neolítico en el sureste de España que muestran siluetas de animales claramente identificables como perros. Más bien son perros tipo sabueso, no tanto podencos como tal. Sin embargo, posteriormente en la época ibérica hay piezas de artesanía que representan un tipo de sabueso muy similar a lo que hoy es el charnego, que el charnego es un tipo de podenco autóctono de la Comunidad Valenciana. Resulta curioso que prácticamente los territorios ocupados por las tribus ibéricas coincidan con áreas donde se encuentra este tipo de perro desde hace cientos y miles de años hasta la actualidad. Después, la invasión romana dejó muchísimos ejemplos de representaciones artísticas como esculturas, pinturas, incluso mosaicos de perros de caza muy parecidos a los nuestros, a nuestros podencos de hoy. Y esto lo podemos ver a lo largo de todo el Mediterráneo, que era el eje del Imperio Romano en esa, ¿no? Y antes de ellos, también los fenicios y los griegos contribuyeron a difundir estos sabuesos autóctonos, probablemente desde el oeste al este, lo que contribuyó a la formación de otras líneas de perros mediterráneos que ya aquí sí empezaban a tener las orejas rectas. Así que
Posiblemente el charengo, este podenco valenciano, sea de los más antiguos entre los perros de caza de la península, pero no es el único tipo de podenco que tenemos, porque el podenco parece ser que es una única raza, sin embargo en realidad es una familia de varios tipos de podencos y tenemos en concreto 4 tipos de podencos en España. Y entre ellos está, bueno, entre ellos no, los 4 son el podenco ibicenco, el podenco canario, el podenco andaluz y el podenco valenciano. Y aunque varían mucho en estética y morfología, comparten patrones de conducta, comparten patrones estéticos, incluso, por supuesto, el instinto y las necesidades son muy parecidas. Pero lo que me llama la atención en los patrones morfológicos, por ejemplo, es que hay algunos podencos, como por ejemplo el ibicenco, que son más altos y se parecen un poco más a un galgo, que por ejemplo el podenco andaluz, que es más bien pequeño, no supera los 15-17 kilos, tiene las patitas más cortas, son perros más compactos, ¿no? Mucho más pequeñitos. Sin embargo, igual de ágiles y cuidado porque igual de cazadores. Y cada una de estas razas, un poco según la propia zona de la que son autóctonas, se han especializado en diferentes detalles en la raza. Por ejemplo, el podenco ibicenco, todos tienen patrones, ¿no? Todos los podencos al final pues se usan para caza, o se usaban antes, bueno, ahora también se usan, pero como ahora hay muchos más podencos en nuestras casas que en el campo como tal, pues se están dividiendo un poco la raza entre estos dos mundos, ¿no? El mundo urbano y el mundo rural. Sin embargo, los instintos de nuestros podencos y su genética sigue muy a flor de piel dentro de ellos, así que todos los podencos de alguna forma se han especializado en la caza menor y sobre todo en la caza de conejos. Pero hay algunos pequeños detalles en las especializaciones, ¿no?, de cada uno. Por ejemplo, el podenco ibicenco es de caza de conejos sin escopeta, lo que se llama caza de conejos a diente, ¿no? Y cazan tanto de día como de noche. El podenco canario es un cazador de conejos, pero en terrenos más rocosos y difíciles, y sobre todo terrenos también volcánicos, así que se desenvuelve muy bien en ese tipo de superficies en las que incluso la superficie muchas veces raspa, ¿no? Porque los terrenos volcánicos al final son como ásperos, así que tienen las almohadillas allí bien adaptadas. Luego tenemos al podenco andaluz, que es experto en caza de conejos, pero ojo porque también caza liebres, patos, palomas, perdices e incluso se va por un jabalí. Y estos están especializados en cazar entre zarzas y sobre todo en montes muy espesos. Y luego tenemos al podenco valenciano, que también es experto en caza de conejos en terrenos densos y quebrados, de estos típicos del Levante, ¿no?, en España. Y rastrea también piezas mayores, como por ejemplo piezas de jabalí. Y esta es básicamente la utilidad de nuestros podencos. Es una raza muy activa, con un alto instinto de persecución y un alto instinto de caza, y además es una raza sensible, porque luego vais a ver los patrones de los potenciales problemas de conducta que puede dar un podenco y en nuestra sociedad cuando no se cubre sus necesidades, ¿no? Aunque cada tipo de podenco tenga una morfología distinta, en general se aproximan mucho, ¿no? Son perros con una habilidad de caza muy alta, especializados en moverse en terrenos difíciles, con mucha agilidad y rapidez, perros realmente con mucha resistencia a la actividad. No son perros demasiado atléticos, como puede ser, por ejemplo, el boxer o los perros tipo presa, pero sí que tienen esa agilidad tremenda, ¿no? Y aquí entra una idea clave. Los perros de caza vienen de hace muchos miles de años, ¿no?, haciendo un trabajo concreto. Pues cuando llegan a un entorno urbano, ese instinto no desaparece. O lo canalizas y lo sabes llevar bien y cubres las necesidades, o él mismo intentará buscarse las vueltas en aquellas situaciones que vive para poder
utilizar sus instintos, pero en esas situaciones urbanas que está viviendo. Y si tampoco encuentra una salida por ahí, es cuando empiezan a dar problemas de conducta, de los que ahora hablaremos. Porque primero vamos a ir con el carácter de los podencos. Lo que llevo observando en mis 15 años como profesional, habiendo tenido muchos podencos en casa, de verdad, muchos, y todos, por supuesto, adoptados o podencos que de repente un cliente me traía y me dejaban abandonado en casa, que eso, aunque estéis flipando ahora mismo mientras me escucháis, sí ocurre y nos ha ocurrido a Pablo y a mí además varias veces, no solo con podencos lógicamente, pero nos ha ocurrido varias veces y por supuesto esos perros se acababan quedando con nosotros en casa hasta que bueno pues les acabábamos encontrando otras familias con las que podían ser muy felices, que por cierto cuando les encontrábamos otras familias siempre pertenecían a nuestro entorno y pues nos asegurábamos que tengan una vida a cuerpo de rey, ¿no? Y así ha sido en todas las ocasiones. Algunos de ellos ya han fallecido y otros siguen vivos y felices. Bueno, pues los podencos son una raza especial. Siguen siendo un perro, ¿vale? No nos engañemos, pero es verdad que es una raza especial y hay que tener ojo para educarlo y sobre todo ojo para cubrir sus necesidades de raza. Bueno, obviamente como cualquier perro hay que cubrir sus necesidades en general, sin embargo destaco 3 necesidades fundamentales que os he dicho al principio del podcast que deberíamos tener especialmente en cuenta para asegurarnos que el podenco va a estar sano, equilibrado y no va a empezar a dar problemas de conducta. Y si no cubrimos ninguna de estas, o sea, si no cubrimos las 3 en conjunto, casi 100% el podenco va a dar problemas de conducta. Bien, pues la primera es la exploración libre en el campo. Y aquí tenemos características del podenco. Curiosamente al podenco le gusta alejarse de nosotros, tomar mucha distancia y olisquear, olisquear y olisquear. Y muchas veces como toma esas distancias nos asustamos, pensamos que está huyendo como si le maltratáramos, porque tengo muchos clientes que me dicen, no, yo no suelto a mi perro, ¿qué va? Y si se escapa... Y claro, yo pienso, ¿cómo se va a escapar? O sea, ¿qué le haces al perro para que se quiera escapar, huir, ¿no? Porque no es lo mismo que un perro se escape a que un perro tome distancia. Por ejemplo, mis podencos tomaban muchísima distancia y es verdad que algún podenco que tenía que venía con problemas neurológicos porque venía con, bueno, problemas ya casi desde las improntas muy, muy fuertes y es verdad que se me perdía a veces en el monte, pero no lo hacía porque se quisiera escapar, sino porque de repente el perro se desorientaba, lo que por cierto no es muy común porque todos los demás podencos que he tenido en casa jamás se han perdido, jamás. Bueno, una vez. Este que tenía problemas se perdió varias veces, pero salvo este, una vez se me perdió mi primer podenco, que todavía no era educadora cañina, y se me perdió en el monte, pero no se escapó, no se fue huyendo ni corriendo, sino que se perdió. Le dejé una sudadera en el sitio porque le estuve buscando como 7 horas. Dije, bueno, me voy a casa, mañana vuelvo, y cuando volví al día siguiente estaba tumbado en la sudadera. Más majo y ya está, y se acabó, nunca más volvió a escaparse, claro, bueno, a escaparse no, nunca más volvió a alejarse tanto como para perderme de vista y desorientarse, así que esto es lo que le pasa a los podencos, por lo tanto yo os recomiendo que sí o sí soltéis al podenco, pero que evidentemente para poder ofrecerle, porque esto es un poco como contradictorio este consejo que os doy, porque el podenco se aleja mucho y yo comprendo que si no tiene unas buenas pautas comunicativas establecidas contigo, es posible que se desoriente y se pierda. Entonces, como no queremos que ocurra esto, no le soltamos para que no se aleje. Y esto es un error. O sea, lo ideal aquí es que sí debemos soltar al podenco y caminar con él distancias bastante grandes todos los días y permitirle explorar y olisquear y alejarse a medida de lo que él quiera, siempre y cuando se pierde de vista, le podéis llamar para acortar distancias. Y esto es súper fácil, porque es tan fácil como enseñarle la llamada. Ya sabéis que nosotros os enseñamos a cómo estructurar el ejercicio de la llamada en la mente de un perro durante 9 días. Es enseñarle al perro la llamada perfecta en 9 días. Y esto lo trabajamos en perrunología, en la clase que tenemos específica sobre la llamada perfecta en 9 días. Y esto se lo podéis enseñar
enseñar a vuestro podenco, entonces cuando le llamáis con esta forma en la que nosotros le enseñamos a los perros la llamada, que es una forma de enseñarle al perro la llamada de súper buen rollo, claro, la sensación que tiene el perro es que al alejarse de repente le llamas, él viene, obviamente está lleno de sensaciones positivas el hecho de venir a ti, por lo tanto no hay una sensación de cortar o limitar hacia el perro y él viene enseguida. Entonces cada vez que el perro se aleja y ves que no le ves, tú le puedes llamar y en ese momento cuando entras un poco en esta rutina de el perro se aleja unos 30-50 metros, le llamas, se aleja 30-50 metros, le llamas, se aleja 30-50 metros, le llamas, al cabo de las 2-3 semanas el perro ha establecido tú has establecido en la mente del perro un condicionamiento, que es cada vez que el perro se aleja en esa distancia que tú has fijado, él mismo se medio frena o ralentiza el paso y de reojo te mira, o directamente acorta distancias él. Y esto es básicamente la clave para poder soltar a un podenco. También os digo que hay cosas muy importantes a la hora de soltar a un podenco, que no solo pasa con esta raza, sino también con otras, que es no cometáis errores como por ejemplo arrancar la salida al campo con un nivel de excitación muy alto. Es decir, los podencos de por sí cuando ven una pieza en movimiento o huelen un rastro ya se excitan de más, y si ya salen detrás de un conejo, no os cuento, emiten además mientras corren un sonido muy agudo de una especie de gemido con ladrido, ¿no? Porque les excita mucho perseguir a un conejo. También le pasa a los galgos y a los ratoneros valencianos y a algunos bodegueros y algunos tekel. Entonces, ese nivel de excitación lo alcanzan, por lo tanto nosotros debemos gestionarlo a nivel de lo posible. Y con esto os quiero decir que si vais a salir con el perro al campo para soltarlo, no hagáis de esa escena algo que ya esté de por sí sobreexcitado, ¿no? Entonces, llegar al campo, seguid con el perro caminando con la correa por ese camino de tierra o lo que sea, y de repente agacharos y soltarle del mosquetón de la correa en silencio, sin que suene el clic del mosquetón y sin que vosotros le digáis: Ale, venga, ya eres libre, corre a jugar y venga, atraviesa el campo 10 veces, qué guay estamos aquí, ¿no? Entonces, eso puede generar una sobreexcitación inicial innecesaria. Así que os recomiendo que simplemente vayáis de repente, ya entréis en el campo y vayáis andando con vuestro perro con máxima normalidad y de repente os agacháis un pelín, soltáis el mosquetón sin soltarlo de la mano, simplemente lo soltáis, lo mantenéis abierto para que no suene el clic y seguís caminando. Cerráis el mosquetón despacio de forma controlada para que no suene el clic y seguís caminando por ese camino, y el perro solo, cuando empieza a percibir que no le pesa nada, cuando empieza a querer orisquear un árbol o un arbusto y vea que se aleja 6 metros de ti o 3, o sea que vamos, que se aleja la distancia de la correa y que no hay ningún tipo de tensión, él mismo se seguirá alejando, pero ya en ese chip de tranquilidad, digamos, ¿no? O de relax. No con ese chip de excitación de salir corriendo porque le liberamos, ¿no? Entre comillas, de la correa. Así que esto sería importante, más la llamada. Y con estas dos cosas, en realidad podéis dejar a vuestro podenco explorar todo lo que queráis, siempre y cuando le soltéis de forma tranquila y equilibrada en su estado de ánimo, y siempre y cuando el perro tenga una llamada, que no tiene que ser una llamada perfecta, ¿vale? No tiene que ser una llamada impecable, pero sí tiene que ser una llamada a la que el perro venga. Le puedes llamar 2 o 3 veces si no te está escuchando, porque a lo mejor se ha ido a 50 metros y justo allí hay un remolino, viene el viento y con el viento él no te escucha, porque a lo mejor las ondas de tu voz del viento se las lleva hacia el otro lado. Ok, está bien, ¿no? Pero ten eso en cuenta, que acortes las distancias. Y hay un truqui también que os digo, que los podencos no son mucho de mirar hacia atrás y consultar, eso lo hacen mucho más los perros tipo pastores, pero es verdad, y los perros de compañía lo hacen mucho desde luego, pero los perros de caza y los perros nórdicos no lo hacen tanto. Sin embargo, no significa que no lo hagan. Por lo tanto, si el perro hace algo con, por ejemplo, yo qué sé, poca frecuencia, tú, en base a los refuerzos y en base a cómo te comunicas con él cuando lo hace, puedes fomentarlo. Que es lo que nosotros hacemos con nuestros podencos. O sea, nosotros salimos al campo y dado a que el podenco no tiene esa tendencia de echar un vistazo hacia atrás y mirar de reojo, etcétera,
Bueno, pues yo le observo durante los primeros... Depende de si le adoptas de adulto, si es un perro cachorro, si le sacas con cuánta frecuencia, etcétera. Pero tomad la iniciativa de estar pendientes durante las primeras semanas o meses de vuestro perro, y cuando veis que el perro va caminando y gira ligeramente, hace un giro con la cabeza hacia ti, ¿no? Él va por delante de ti mirando hacia adelante o pegado con la nariz al suelo. Si él levanta la cabeza y de repente mira como lo que puede parecer desde fuera, a ojos inexpertos, una mirada hacia la izquierda para ver qué hay ahí, ¿sí? Pues en realidad el perro tiene una visión periférica mucho más amplia que nosotros. Si bien nosotros miramos hacia la derecha y solo podemos ver hasta más o menos nuestro hombro, pero no más atrás, los perros tienen una visión periférica más amplia, así que mirando un poco hacia la derecha pueden ver un rango de visión mucho más amplio que el nuestro. Así que yo, por cada vez que me echa el perro un vistazo para consultar si estoy allí, simplemente porque él se quiere asegurar que estoy allí. No es como un pastor, un perro pastor que te mira como a ver si estás allí y si me pides algo. Aquí eliminamos el si me pides algo, es simplemente lo de a ver, estás ahí, vale. Y sigo a lo mío, ¿no? Entonces yo sí refuerzo esas echadas, esas miraditas, ¿no? Y así mantengo la conexión con mi perro, o sea, mantengo a mi perro conectado conmigo y me mantengo sobre todo yo conectada a él. Si algunas veces le digo muy bien de lejos y el perro decide venir hacia mí, muchísimo mejor. Yo siempre le doy un refuerzo. Al principio suelo darle refuerzos comestibles que son más rápidos y más apetecibles, pero sobre todo como que condicionan menos, ¿no? Porque si le quieres premiar, por ejemplo, con un juguete, ya tienes que dedicarle un tiempo más. A lo mejor no quieres, a lo mejor el perro tampoco quiere, entonces es demasiado. Y si le quiero dar una caricia, quizá es demasiado pronto, porque igual es mucho más estimulante para él estar lejos y no venir que venir para una caricia, ¿no? Porque eso ya depende del vínculo que tengáis. En mi caso, lógicamente yo le pongo mucha dedicación y mucho tiempo para precisamente construir vínculo con mis perros. Entonces, los primeros meses de su vida, cuando vienen de cachorros, yo ya a partir de más o menos el 6º mes de vida de mis cachorros, cuando empiezan a entrar en la pubertad, yo ya tengo un vínculo muy sólido y como muy garantizado, ¿no? Entonces no tengo ningún problema en a partir del 6º mes empezar a premiarles o a empezar a reforzarles solo con caricias, pero porque lo tienen muy asociado ya a algo muy positivo, y aún así muchas veces salgo con algo, con algún refuerzo comestible, o sea, trófico, para reforzar eso, ¿no? Entonces, para mí, la exploración del podenco en este aspecto es básica y fundamental, y si durante la exploración puedes trabajar este tipo de conexiones, te puedes asegurar que el podenco no va a tomar distancias tan largas como para desorientarse. En el caso en el que decidas sacar al perro y por lo que sea no tienes trabajada la llamada y realmente no te preocupa porque tu umbral del riesgo es muy, yo qué sé, muy alto, pues perfecto, también puedes sacarle simplemente estando mucho más atento a la zona por la que le sacas. Puedes sacarle a explanadas que, por ejemplo, sean muy en pendiente, donde puedas ir por arriba por un camino y donde esté el perro, pongámonos hacia abajo, le puedes ver, ¿sí? Entonces puede tomar mucha más distancia. O sea, son las típicas explanadas que están como con una cuesta y tú estás arriba del todo y tu perro está por abajo, que le estás viendo todo el rato y le tienes fichado, ¿no? ¿Por qué? Porque si sale de repente un conejo o de una madriguera un topillo, claro, la persecución del podenco es muy de fijación absoluta, y no se te ocurra llamarlo ahí. O sea, la cosa más absurda es llamar a tu podenco mientras persigue un conejo. O sea, es inútil, como mínimo. Entonces, ni te esfuerces, no desgarres la garganta porque no tiene ningún sentido. En todo caso, tendría sentido si el perro de por sí tiene una llamada impecable, y aún así deberías llamarle bastante antes de que eso ocurra. Una vez que tu podenco tiene al conejo delante y le está persiguiendo, hasta que el podenco no se esconda hasta que el conejo no se esconda y el podenco no tenga claro que no puede alcanzarlo, no va a venir hacia ti, ¿vale? Bueno, entonces, claves para este tema, para que el perro... Esta es como la máxima de un podenco para poder cubrir sus necesidades de raza, ¿vale? Soltarle suelto en un campo
con la libertad de que olisquee y explore. Para hacerlo con seguridad tenemos que soltarle de la correa de forma tranquila sin anticipar la sobreexcitación y debemos tener una muy buena llamada con nuestro perro, generando vínculo con el perro en el campo, no olvidándonos de él, sino que estando pendientes de cuando él consulta dónde estamos, reforzando eso, bien sea con la voz, y las veces que se acerque el perro, obviamente le damos rápidamente un trozo de comida, uno, y que siga. Nada de uno y quédate conmigo, ni de coña. Cuando se os acerque el perro las primeras veces le tenéis que atar de la correa, porque eso es asociación, o sea, ipso facto. Si voy a ti estando suelto en el campo cuando me llamas o me dices algo y voy a ti, me atas con la correa. Eso es contraproducente. No se hace las primeras veces. No significa que en un mismo paseo no le puedas acabar atando a la correa. Sí, pero hay que entrenar algunas cosas para que luego se puedan hacer sin ningún tipo de fricción. Así que vamos a estar pendientes de eso. Bien, pues todo esto respecto al paseo, y si no haces nada de esto, como mínimo es tener un cierto control visual sobre el perro, escogiendo zonas por las que paseamos en cuesta en pendiente para poder verle cuando está explorando allí sus zonas. Bien, pues esta es la primera de las 3 necesidades fundamentales que tiene un podenco que tenemos que cubrir. La segunda necesidad fundamental que tiene el podenco son rutinas firmes, rutinas, pero literalmente rutinas firmes. O sea, a los podencos no les gustan los cambios. Les encanta que las cosas sean predecibles, aunque sean sencillas rutinas, pero tienen que ser predecibles. Las novedades, los agiteos, los cambios de rutina les alteran muchísimo y les dejan como durante unos días básicamente con un estado de ánimo como nervioso, y el perro empieza a tener comportamientos, pues eso, empieza como a tener conductas anómalas para lo que tú estás acostumbrado. A lo mejor el perro de repente un día empieza a romper cosas en casa, a lo mejor el perro un día empieza a lanzarse a por otros perros a ladrarlos, ¿no? De forma, yo que sé, como reactiva en el paseo. A lo mejor el perro un día empieza a ladrar de repente en exceso, tanto si estás como si no estás. A lo mejor un día se ha cargado, yo que sé, la basura y ha tenido una conducta escudriñadora. Y este tipo de cosas son muy típicas en los podencos con los cambios de rutina. Así que con un podenco es importante tener pocos cambios de rutina. Sí, es súper importante. Y os reiréis de verdad, pero es que a todos los perros les gustan las rutinas, porque nunca me vais a escuchar decir, no, a esta raza de perro no le gustan las rutinas. No, nunca me vais a escuchar decir eso. Pero si recalco esto como una de las 3 necesidades fundamentales de un podenco, imaginaros lo mucho que le perturba esto a un podenco. O sea, si ya de por sí a los perros les gustan las rutinas y les relajan, a todos, si resalto esto específicamente con un podenco, imaginaros lo fuerte que es esto en esta raza, ¿no? Así que acordaros de rutinas lo más estables posible. Y luego la tercera necesidad fundamental de un podenco es los momentos de calma absoluta, o sea, calma de verdad. Y esto es un poco raro, pero es un poco raro lo que os voy a decir, ¿vale? Porque no pasa con ninguna otra raza en realidad. Pero al podenco es como que no le gusta que le prestes un exceso de atención. No le gusta. O sea, si igual que os digo con todos los perros de cualquier raza, oye, pues, ¿no? Siempre que entráis en perrunología, pues os pedimos que durante las primeras 4 o 5 semanas le dediquéis al perro 15 minutos de trabajo al día en casa, para luego ir poco a poco eliminando esos 15 minutos y pasándolos a la calle, a los paseos de la calle, ¿no? Porque las primeras semanas en perrunología os pedimos que construyáis durante esos 15 minutos al día pues unas bases con vuestro perro, una comunicación básica, una estructura básica de los ejercicios iniciales, y luego pasamos a extrapolar todo eso cuando el perro ya se lo sabe y lo tiene asentado, lo extrapolamos a la calle y por lo tanto podemos dejar de trabajar con el perro los 15 minutos en casa y empezar a dedicárselos dentro de los propios paseos de la calle, ¿no? Pero con un podenco, curiosamente, cuanto más trabajes con él, más se altera. Esto es raro
aparte de que claramente les gusta trabajar, pero hasta un momento, cuando deciden que ya no, pues ya no y fin, o sea, y se acabó. Y tienes que forzarlo, y para forzarlo es peor, porque no puedes trabajar con un perro algo para que le guste si le estás forzando, ¿no? Es como lo contrario. Entonces tienes que dejar de trabajar con él cuando él lo decide. Aquí sobre todo porque la mayoría de las personas fuerzan el tiempo, ¿no?, de trabajo con los perros, pero los demás perros lo aguantan porque quieren, porque les encanta agradar y quieren agradar, y un podenco es increíble, pero de verdad os digo que le da igual agradarte. O sea, él te quiere y punto, y no... O sea, no va a ser una muestra de amor hacia ti el agradarte cuando le pides algo. Y no. Entonces, total, que cuando tú te pones con un podenco y empiezas, venga, tiene mucha energía, está haciendo esto, tiene ansiedad, yo qué sé, cosas, venga, voy a trabajar con él para gastar su energía, voy a hacer algún deporte, voy a hacer alguna especialización, me voy a apuntar a clases de juegos de olfato, me voy a apuntar a clases de obediencia, me voy a apuntar a este deporte, a canicross, a no sé qué. O sea, cuanto más intentes hacer por tu podenco, esto es súper paradójico, cuando más intentes hacer por tu podenco para que gaste energía y tenga la mente estimulada, peores resultados vas a tener. Y cuanto menos hagas con él y más coherente sea tu comunicación y más le dejes en paz, pero de forma tranquila en casa, mejor funciona en el resto del día y en el resto de la semana. De verdad, sé que estáis un poco sorprendidos porque normalmente es un mensaje contrario que se lanza respecto a los demás perros. O sea, en todos los perros son importantes los estados de calma, ¿ok? Y cuando digo estados de calma, para que nos entendamos y que no se entienda mal, es como estados de calma un poco forzados, que no se entienda mal. No es que le tengas todo el día tumbado y le obligues a no hacer nada, sino que cuando tocan momentos de calma y a lo mejor el podenco quiere jugar, le dices no, vete a tu sitio, ¿no? O el perro. Pues todos los perros necesitan eso para también establecer esas bases, ¿no?, en las que yo tengo que aprender los perros tienen que aprender a gestionar sus impulsos y su energía. Entonces muchas veces si tienes a un perro en casa y él te viene con la pelota y te viene con el mordedor y te viene con no sé qué y te mira y te gime y ladra y tal, si claramente es por un reclamo de atención porque se aburre, lo ideal a nivel didáctico y educativo para tu perro es que tú le enseñes a gestionar ese pico de energía y de aburrimiento y saber gestionarlo y canalizarlo. No satisfacerlo siempre que lo tiene, porque entonces se está retroalimentando el perro en que cada vez que se aburre va a ti, reclama tu atención, tú le ofreces juego durante un momento, entonces juega, por lo tanto cuando acaba de jugar vuelve a aburrirse, vuelve a reclamarte, vuelves a ofrecerle juegos, a todo eso es bien, pero contraproducente si lo que queremos es enseñarle a gestionar sus impulsos y sus emociones y su energía. Luego nos quejamos de que salimos y el perro rompe cosas en casa. No todas las veces que un perro rompe cosas en casa es por ansiedad, por separación. Muchas veces es simplemente por conductas destructivas o por aburrimiento. Y eso es porque nunca se le enseñó a aburrirse. Entonces, si ya es importante en todos los perros, en el podenco es extrañamente relevante. Así que siempre os voy a recomendar eso, que no intentéis teniendo un podenco apuntarle a 7 millones de cosas y ofrecerle actividades siempre que le veis que os da la sensación que se aburre. No, hay que enseñarle precisamente a gestionarlo y encima va a estar encantado. Así que no os digo nada. Esto de forma general. Luego me diréis, no, pues mi podenco, no sé qué. Bueno, hay casos particulares, luego hay algunos, luego están las patologías, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de un podenco normal, sano, equilibrado, aunque con algún comportamiento que querríamos mejorar o quitar o tal, ¿no? Pero equilibrado. Luego otra cosa son las patologías que pueda tener el perro, ¿no? Así que bueno, esto respecto a estas necesidades, 3 necesidades fundamentales que os quería contar sobre vuestro podenco. Las repito y resumo rápido. 1, exploración libre por el campo. 2, rutinas firmes. Y 3, momentos de calma absoluta sin un exceso de estímulos en el día a día porque le alteran.
¿Cómo es entonces en el siguiente tema de este podcast sobre los podencos, la convivencia en familia y los problemas típicos? Bueno, aquí hay una cosa que os quiero decir a todos nuestros oyentes, que nosotros en Perros y Punto hemos rebautizado esta raza, ¿vale? Nosotros y los perrunólogos llamamos a los podencos jodencos porque entendemos que corresponde mejor a su forma de ser y pues porque realmente hace mejor honor a su raza, ¿no? Ya os podéis imaginar cómo es esto. O sea, en realidad no son perros fáciles, aunque por supuesto ahora los que tengáis un podenco al que amáis vas a decir, no, pues el mío es súper cariñoso y tal. Obviamente, no el 100% de los podencos son jodencos, pero si la mayoría, y si vuestro podenco es súper bueno, cariñoso y equilibrado y realmente es equilibrado, porque luego muchas veces vosotros decís, no, si mi perro es muy bueno, es fantástico y todo bien, pero nosotros como profesionales sí vemos a lo mejor un hiperapego, sí vemos unas conductas de expectativa en bucle, a lo mejor sí vemos una pequeña estereotipia, porque los podencos también son bastante dados a las estereotipias, solo que no suelen ser estereotipias demasiado perjudiciales para el propio perro. Entonces son estereotipias que pasan medio desapercibidas, pero sí las tiene. Y una estereotipia al final es una conducta repetitiva que se genera por un exceso de estrés continuado en la vida del perro, ¿no? Entonces sí los tienen, pero muchas personas no se dan cuenta. Entonces, claro, muchas personas, por el mero hecho de que su perro sea cariñoso y se porte bien en casa y no rompa nada, y también en la calle no la líe con ningún perro, automáticamente piensan que el perro no tiene ningún problema, aunque lo tenga. Y no me parece mal, porque si no se refleja un problema evidente, está bien. O sea, igual muchas veces yo he visto podencos que se han buscado la vida de verdad y bajo las rutinas que viven y bajo el tipo de comunicación que le ofrecen sus humanos, el perro se ha encontrado una estereotipia y tan feliz todos los días canalizando, digamos, ese estrés continuado en esa estereotipia, ¿no? O sea, que aquí también os quiero concienciar que muchas veces pues nuestro perro a lo mejor está pasando por estrés y no nos damos cuenta porque no lo sabemos identificar ni interpretar correctamente, ¿no? Pero bueno, en efecto, los podencos pues no todos los podencos son igual de intensitos, pero la mayoría de ellos sí, y esos pues son el motivo por el que hemos rebautizado el nombre de la raza a jodencos. Bien, ¿cómo es la convivencia, por lo tanto, con estos perros en familia y cuáles son sus problemas más típicos? Aquí viene, digamos, un poco el pero, ¿no? Cada vez hay más podencos en nuestras ciudades y es fantástico porque es verdad que los podencos se abandonan mucho porque al final son perros que vienen de jaurías, hay muchos perros, entonces hay muchos perros que al final acaban gestándose más perros porque se juntan entre ellos, etcétera, así que al final, total, pues que acaban muchos en las protectoras y pues la gente los adopta porque cada vez como hay más, la gente va a una protectora y dice, ay, qué guay, porque realmente es un podenco, los podencos son perros geniales para poder tener en casa, ¿no? Porque tienen el pelo corto, son perros pequeños, no tan grandes, no son perros que muchas veces parecen bastante tranquilos, de hecho son perros muchas veces que son tranquilos, ¿no? Entonces, por una serie de características se adaptan. Bien, ¿cuáles son esos problemas de comportamiento que suelen aparecer en nuestra convivencia con ellos en ciudad? Pues primero, los podencos suelen tener problemas de romper cosas en casa muchas veces cuando no estamos, ¿sí? En casa. Entonces se ponen simplemente pues, a romper cosas que tenemos en casa, diferentes objetos. Y esto se puede dar por diferentes motivos. Se puede dar simplemente porque es cierto que a los podencos les gusta mucho desgarrar. O sea, les gusta mucho tener algo en la boca y desgarrarlo, romperlo, pellizcarlo con los dientes y tirar y desgarrar. Así que sería conveniente ofrecerle de vez en cuando a nuestro podenco algo que desgarrar. A lo mejor podéis utilizar masticables o a lo mejor le podéis dar el típico palo que nosotros colaboramos con una empresa fantástica que son mega amantes de los perros y son adorables además, se llama CRU Barf con C, C-R-U Barf,
y .com, y ellos tienen masticables naturales, palos y raíces naturales que están tratadas para que las astillas, en caso de que el perro se las trague, pues no afecten en absoluto y se digieran perfectamente. Allí podéis comprar palos de olivo o raíces de bierzo. Y son fantásticas, o sea, yo las uso en casa porque yo tengo a 2 perros que les encanta morder y desgarrar todo el rato y es que me encanta eso, así que les podéis ofrecer eso para que el perro sí tenga opción de desgarrar algo, porque muchas veces pensamos, no rompas ese juguete que te lo acabo de comprar, ya está, solo te ha durado una semana. Hombre, claro, no querrás que tu perro juegue con los juguetes como si fuesen muñecas y a los médicos y a las cocinas y a cosas que jugamos nosotros, al ajedrez, al mus. Qué gran juego, de los españoles. Qué gran invento el mus, por cierto. Bueno, total, que no querrás que tu perro haga eso con los juguetes. Pues, ¿qué va a hacer tu perro? Morderlos, desgarrarlos, dártelos, correr detrás de ellos. Claro, para eso sirven, ¿no? Pues elige los juguetes adecuados para tu perro, ¿no? Y ya está. Entonces, total, que muchos de los podencos suelen tener hiperapego o ansiedad por separación, porque al ser perros adoptados no conocemos bien su pasado. Es verdad que muchos podencos vienen con ese síndrome también de abandono, entonces cuando llegan a casa, pues la lían porque no saben estar solos y hay que estar muy pendientes de saber enseñarles estar solos a los podencos. Además, cuesta un poco enseñarles. Ahora sé que estáis pensando, no, pues mi perro es súper inteligente y súper listo y aprende a la primera. Pues el día que tengas otra raza, verás que aprende a la antes de la primera. Entonces, sí, son perros que son para lo que son y son excepcionales en su labor, en su expertise, y por lo tanto, pues en lo que no es su expertise, pues les cuesta mucho. ¿Significa que no aprenden? Al revés, vamos, yo he tenido podencos que trabajaban como perros de terapia, trabajaban como perros de exhibiciones conmigo, que se iban y hacíamos un montón de ejercicios, coreografías, exhibiciones para empresas privadas, para colegios, para ayuntamientos, para un montón de cosas, y vamos, rendían muy, muy, muy bien. Pero es verdad que el proceso de aprendizaje con un podenco pues era más largo en la totalidad que con cualquier otro perro que yo tenía en casa. Bien, entonces, total, hay que enseñarle al perro a saber estar solo en casa y luego hay que cubrir sus necesidades a nivel de mordisquear y desgarrar. Luego, siguiente característica, digamos, o patrón en los podencos en nuestras ciudades. Tiene una llamada algo floja cuando hay delante estímulos y sobre todo rastros, ¿no? Algo que huele o algo que ve, que se mueve, empieza a perseguirlo, pues el mundo desaparece y el perro está allí, da igual que le llames más o menos. Por eso es tan importante enseñarles la llamada, porque al final son perros no están diseñados, ni lo han estado jamás para estar con nosotros en casa. Son perros que durante cientos de años se han escogido los ejemplares para criar con ellos que más se aproximen a las características que se buscaba de ellos, que es vivir en jauría sin tener problemas de conducta. Por eso los podencos normalmente son muy sociables. Obviamente siempre aparece alguno que no es sociable, pero no es sociable no por agresivo, sino más bien por reactivo, porque no sabe cómo actuar y la lía con otro perro, pero no porque tenga agresividad. Sin embargo, bueno, he conocido algún podenco agresivo, ¿vale? Bueno, no tanto podenco como mestizo de podenco, eso también tengo que reconocerlo. Esos algunos que conocí agresivos no eran podencos, sino mestizos. Bueno, total, no son perros agresivos y es lo que se buscaba, perros que tengan muchísima resistencia física, perros que aguanten en el campo en temperaturas muy altas mucho tiempo y perros que tengan un nivel de fijación muy alto, que estén constantemente mirando derecha e izquierda todo el rato para fichar por dónde sale una cosa en movimiento y obviamente una vez que ven una cosa en movimiento, perros con un instinto de persecución altísimo, altísimo. Además, si alguno de vosotros tiene un podenco que ha llegado a cazar y que ha conseguido tener a un conejo en su boca, podéis, no sé, recordar su cara de satisfacción absoluta de he cumplido con mi ser. O sea, te vienen, se mueven, o sea, es que les cambia el cuerpo entero, es acojonante. A mí me flipa ver eso porque la naturaleza es bellísima cuando se muestra en su ser, ¿no? Así que si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de verlo, pues
podréis apreciar el propio estado de ánimo que adquiere el perro y por lo tanto el lenguaje corporal que adquiere, que es muy bello verlo. Bueno, pues en ese caso la llamada suele ser floja, hay que enseñarle la llamada a conciencia al perro para que venga. No va a ser tan difícil que venga a ti cuando no hay ningún estímulo delante, o sea, cuando el entorno es aburrido y el perro no sabe ni lo que hacer porque, bueno, en fin, pues te viene a la primera. En casa te viene a la primera, no hay ningún problema. El problema es trabajar esa llamada en aquellos momentos en los que puede haber un riesgo para él o para terceros por él y que venga a ti en ese momento, ¿no? Bien, la siguiente característica que también puede generar un problema de conducta, ¿no? Porque el hecho de que no venga la llamada puede generar un problema de conducta, de que al final haya un accidente o que el perro efectivamente pues se aleje tanto que se desubique. Luego, la siguiente conducta, así como que cumple esos patrones, es el foco extremo. Entran como en una especie de trance ahí, ¿no? El foco extremo con madrigueras, con gatos callejeros y las comunidades de gatos, con pájaros incluso muchas veces cuando empiezan a tomar fijaciones con gatos o con cualquier cosa en movimiento al final, ¿no? Ese instinto de caza frustrado, esa falta de exploración hace que dentro de las ciudades los perros, como no pueden salir con mucha frecuencia varias veces a la semana al campo a explorar, acaban en las ciudades encontrando salidas a ese instinto que obviamente no desaparece, sino que ellos pues van a utilizar y focalizar en otra cosa. Y ese foco extremo en el que parece que el perro no te hace ni caso, le llamas 20 veces, le dices que no 20 veces y el perro sigue allí con una fijación tremenda, pues es una cosa muy de perros de caza, ¿no? Y en una ciudad acaba canalizándose en gatos, pájaros y o cualquier cosa en movimiento. Luego, obviamente, pues puede haber en estos perros una reactividad aparente en ciudades. Muchas veces no es reactividad como tal, sino frustración del perro, un exceso de estímulos en esas ciudades, más la correa que limita esas ganas o esa naturaleza de tomar distancias, acaba haciendo de ese perro que tenga todo como muy comprimido, como un muelle grande que empiezas a comprimir y de repente sueltas y ¡puf! Salta, ¿no? Pues es un poco eso. Entonces no es una reactividad como tal de que el perro ve algo y se sorprende y como le choca no sabe cómo gestionar esa emoción repentina y explota en su conducta, ¿no? No es una reactividad como tal, sino que el perro empieza a estar alerta y ver a quién le puede ladrar y a quién se le puede lanzar, ¿no? Entonces escoge sus objetivos y a esos pues ya empieza a tomar fijaciones y puede parecer un poco como impulsivo en ese aspecto, ¿no? Más que reactivo, impulsivo. Pues eso también es muy típico. Y luego, pues, el estrés urbano en general, o sea, el asfalto, los ruidos, los coches, los semáforos, la vida entre cuatro paredes, siempre con correa, para ellos es tan antinatural que otra de las conductas que suele aparecer en los podencos son los miedos extremos, pero miedos sobre todo generalizados, ¿no? Los podencos tienden a no tener un miedo específico de no, solo me dan miedo los niños, solo me dan miedo las personas con garrota, solo me dan miedo las personas con capucha, solo me dan miedo los perros. No, el podenco, o sea, sí puede haber, obviamente, acordaros que estamos hablando en general, no por casos particulares, porque a nivel particular siempre puede ocurrir cualquier cosa, pero de forma general las tendencias o los patrones en estos perros, en caso de que muestren conductas de miedo, suelen ser miedos generalizados, que en realidad no sabes qué es lo que le da miedo, sino es ese murmullo, como aparentemente es que la propia ciudad es la que le genera esos miedos. Luego también habría que ver esos miedos generalizados. En algunos ejemplares aparecen precisamente porque vienen de un campo, vienen de unas condiciones perrunas muy destinadas a lo que son jaurías, campo, caza, cazadores, etc. Y de repente van a una protectora en la que, bueno, pues hay otros perros, pero es un poco raro, pero bueno, en fin. Y luego de repente pues se van a una ciudad. Y los perros no están habituados, ese tipo de perros no están habituados a una ciudad. Y ese murullo o murmullo, ¿cómo se dice eso en español? Murmullo, ¿no? No quiero... Ay, creo que hay una palabra para eso que me suena, pero no me acuerdo. Bueno, ya sabéis a lo que me refiero, es que me sale la vena polaca a veces y, me da rabia no acordarme de lo que quiero decir, porque sé que hay una palabra que describe exactamente lo que quiero decir, que son las maravillas del castellano. Pero bueno, da igual.
Total, que ese jaleo, ¿no? En la ciudad, pues acaba como machacando un poco a los perros. Pero bueno, es eso, importante. También muchas veces la raíz del miedo, ojo, no solo es haber llegado repentinamente a una ciudad y no haber estado habituado ni haber socializado lo suficiente con aglomeraciones, pues eso, todo tipo de personas, olores y perros, sino que muchas veces el motivo está porque esos perros de cachorros no han tenido tampoco una posibilidad de improntas correctas, de estar con la madre el tiempo suficiente, de haber aprendido lo suficiente a ser perro como para luego serlo en su totalidad, con la camada, con los hermanos y con la madre y todo eso. Entonces, esa infancia partida o esa infancia no completada también muchas veces genera en muchos ejemplares, no solo podencos, pero en los podencos lo veo mucho, genera este tipo de reacciones, ¿no? Como más inseguras, más miedosas. Y esto también se puede tratar. O sea, todos estos problemas, digamos, de conducta que puede mostrar un podenco en nuestra sociedad se pueden tratar. De hecho, nosotros en perrunología tenemos mucho volumen de personas con podencos, perrunólogos que comparten sus evoluciones, sus avances, sus alegrías, sus lloros y muchas veces su experiencia y también los resultados que tienen, ¿no? Y realmente se puede conseguir, se puede trabajar con un podenco, se puede trabajar perfectamente, además es muy gratificante ver cómo el perro avanza, así que no os rindáis a aquellos que tenéis podencos, ¿bien? O sea, es fantástico y no penséis que no hay nada más que hacer, ¿sí? Tenéis mucho que hacer, tenéis mucho que enseñarle al podenco, tenéis mucha comunicación que trabajar con él porque al final los podencos necesitan sentirse entendidos y sentir que te entienden a ti, dado a que digamos, su amor por las rutinas es tan alto. Claro que ese amor por las rutinas también habla sobre la necesidad de previsibilidad de lo que va a ocurrir, ¿sí? Una cosa que yo hacía mucho con los podencos y que les gustaba, sorprendentemente, que es como contrario, pero claro, yo salía con los podencos todos los días al monte, todos los días salía, si no es a uno es a otro, en la misma rutina. Y si cambiaba mucho de rutina, luego en casa me la liaban, entonces procuraba cuando salía con ellos que no sea tan estimulante o tan distinto. Pero dentro de los paseos hacía una fase de calma. O sea que no todo es salir, andar, explorar, andar, 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 explorar o tirar la pelota y tirar la pelota y tirar la pelota, sino que muchas veces ha sido sentarme en una roca, literalmente, media hora, y no hacer nada y esperar a que ellos vengan a mí y les encanta, se tumbaban conmigo, se quedaban 20 minutos al sol porque les gusta esa tranquilidad y esa paz. Así que es otro tip que os doy para vuestros podencos. En general, en resumen, tener un podenco es maravilloso, son perros muy, muy agradables, son perros muy cómodos para tener en casa, es una raza muy longeva, además. Son perros que viven muchísimos años, se te van a 15, 16, 17 años. Lógicamente hay perros que se van antes por alguna enfermedad, pero de por sí, si un podenco está bien cuidado y no le pasa ninguna enfermedad, es que se te van a 15, 17 años tranquilamente. Así que ofrecerle una buena vida y ofrecerle una vida de necesidades cubiertas es muy importante, básicamente porque vas a tener que compartir muchos años con un podenco. Y es maravilloso poder tenerles a nuestro lado. Es muy cómodo tenerlos en casa, son perros además muy limpios. Hay muchos perros que son muy guarros, por ejemplo, los labradores o los boyeros de Berna, por ejemplo, son perros muy guarros, que es que les encanta estar tirados por todas partes, les da igual revolcarse en todas partes, te vienen llenos de barro, de suciedad, ¿no es? O sea, babean. Son muy, muy aparatosos, ¿no? En ese aspecto he tenido todas las razas en mi casa y es verdad que el podenco es un perro fino, ¿no? Como que es un perro limpio, fino, le gusta estar limpio y eso para casa es fantástico, obviamente, ¿no? Es muy cómodo. Luego,
Son perros que no suelen tener demasiados problemas digestivos, nunca tienen problemas de articulaciones, son perros atléticos, bien, o sea, bien, todo bien. A mí es que es una raza que me gusta mucho, pero es verdad que no es una raza para cualquiera, desde luego no es una raza para tener por pena, porque te da pena ni nada de eso, y desde luego no es una raza para tenerle en casa y sacarle a dar un paseo a la manzana 2 veces al día para que haga sus necesidades. O sea, realmente eso es para un podenco una tortura, y como no lo puede decir y no lo puede expresar, lo acaba canalizando en niveles de estrés altos que le llevan como consecuencia a conductas que acaban siendo un problema en la convivencia con estos perros. Así que os recomiendo que con vuestros podencos tengáis el detalle de cubrir sus necesidades, ¿no? Y siempre estad pendientes, porque muchas veces decís, ya vale, pero entonces le saco mucho, pero no le gusta mucha actividad, pero quiero hacer cosas con él, pero de repente le estimula demasiado y luego me la lía, le gusta desgarrar cosas, pero no puedo ofrecerle todo el día masticables o juguetes porque también es demasiada actividad y la vuelve a liar y tal. Hay una cosa fundamental que os voy a pedir a todos, que hagáis un ejercicio de autoanálisis, ¿no? Lo más fundamental cuando tenemos perro es que de forma general hay ciertos patrones que se cumplen siempre, pero de forma particular hay cosas que funcionan y otras no en cada perro. Y no es por el perro que tienes, sino por el perro que tienes más cómo eres tú, cómo te comunicas, qué rutinas tienes en tu vida, qué energía desprendes. Y luego a esas 2 cosas tenemos que añadir una tercera pata, que es qué tipo de rutinas tenéis juntos, en común. Entonces, respecto a estas 3 cosas, os voy a pedir a todos los que tenéis podencos que a partir de hoy tenéis que hacer un ejercicio, un ejercicio que es observar. Es decir, durante una semana voy a hacer con el perro esta rutina, a ver qué tal le sienta. Durante las siguientes semanas, si esta rutina le sienta bien, obviamente la mantengo, y a lo mejor voy a añadir a esa rutina, yo qué sé, masticables 2 o 3 veces por semana. Vale, le sienta bien. O sea, después del día en el que le doy un masticable, los dos o 3 siguientes días el perro está bien. No ha habido alteraciones, no ha habido tonterías, ¿no? Básicamente, o no ha habido algo que resalte o que me llame más la atención. ¿Qué os puede llamar la atención? Uy, qué raro que está haciendo eso. Ah, pues antes no lo hacía, ¿ahora qué le pasa? Este tipo de pensamientos, cuando nos entran, es porque el perro se está comportando de una forma anómala, ¿sí? A lo que normalmente hace. Y por lo tanto, es ese añadido, ese estímulo nuevo añadido que hemos añadido en las rutinas, pues a lo mejor le ha alterado de más, así que podemos quitarlo directamente, ¿no? Y probar con otra cosa. Entonces, con nuestros perros, cuando empezamos a intentar establecer aquello que mejor le viene y que mejor le sienta, vamos a hacer un ejercicio de observación primero y tomarnos unas 4 o 5 semanas para intentar introducir y eliminar cosas en las rutinas que veamos que funcionan mejor. Bueno, añadimos y mantenemos las que funcionan mejor, y aquellas que observamos que alteran al perro, las eliminamos. Otra cosa muy interesante para trabajar con un podenco, pero bueno, esto es ya una cosa más específica y requiere ayuda profesional, es trabajar con aceites esenciales. Los aceites esenciales habitualmente tienen un resultado muy bueno en las emociones de nuestros perros. Y esto es un podcast para otro tema, que de hecho tenéis otros podcasts en nuestro canal que hablan sobre aceites esenciales, que podéis echarle un vistazo. No me acuerdo ahora exactamente cuál es porque me ha venido así, pero bueno, el caso es que si alguien os ha contado, porque también quería hilar esto con lo siguiente, si alguien os ha contado algo sobre los aceites esenciales, lo típico de no, pues echar una gota de lavanda, no lo hagáis, porque los aceites esenciales, los buenos y los que son de buena calidad de verdad, no los sintéticos, sino los buenos de verdad, tienen principios activos y tienen un impacto en las emociones de nuestro perro que desemboca en conductas, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado sobre qué tipo de aceites esenciales le van bien a nuestro perro en concreto. No por el hecho de que un aceite esencial sea relajante, le relaja a todos los perros, ¿vale? O sea que tenedlo en cuenta, y antes de poner en marcha a lo mejor algunos consejos de parque cañino, ¿no? De vuestros cañi compis, cañipandi, ahí del parque, pues antes de ponerlo en marcha, consultad
o ponerlo en duda o leed sobre el tema. ¿Vale? Bien, pues aparte de esto, todo lo demás, chicos, id pensando, probando, porque el Podenco es un perro fantástico y es un perro con el que podéis disfrutar mucho, pero también es un perro que os puede destrozar las rutinas, os puede, de verdad, os puede machacar, puede llegar a ser agobiante, puede llegar a generaros ansiedad a vosotros mismos, porque de repente tiene conductas en bucle una detrás de otra que veis que cada vez que intentáis hacer más cosas, todo empeora cada vez más. Puede ser un perro desesperante, agobiante y os puede dar ansiedad. Entonces, para mí, lo importante de este podcast es que tengáis en cuenta qué le funciona al Podenco y qué no. Y os lo digo porque la mayoría de nuestros alumnos que tienen Podencos, y con esto hablo de alumnos estrella, como por ejemplo Ana Jiménez entró con Bowie, su Podenco, entró hace 4 años ya con nosotros, entró en perrunología y luego ella se ha hecho hace 2 años y medio educadora canina, y desde hace 2 años ella tiene su propio proyecto y trabaja con personas en clases grupales, con juegos de olfato, le encanta, y a todo eso la llevó Bowie porque la tenía desesperada. Ana llevaba toda la vida con perros, todo iba bien, hasta que llegó Bowie y literalmente, o sea, estaba desesperada, y además iba a un montón de educadores, ha trabajado con paseos de socialización, con etólogos, con aceites esenciales, con arcillas, con educadores caninos presenciales, con nosotros online, con clases grupales, con etólogos, con todo tipo de profesionales, con Bowie. Y al final ella dijo que ha habido claves de lo más importantes para ella, que realmente han tenido un cambio y un antes y después. El primero fue la llamada, y el segundo cambio más importante que ella vivió fue precisamente los estados de calma. Cuando ella se dio cuenta que cuanto menos haga con él, más tranquilo está, todo cambió en su convivencia. Hoy Bowie es un perro ejemplar que va con ella a los seminarios, a los talleres que ella imparte, y es un perro más de todos, pero esto es hoy, y ella hoy puede disfrutar de él porque le tiene tomada la medida, y tampoco le lleva mucho a todos estos sitios por este tema que hemos hablado, ¿no? De las rutinas y de no estimularle de más. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Que ella se dio cuenta que, claro, ¿cómo no vaya a estar desesperada? ¿Cómo el perro no va a ir en bucle cada vez peor, cada vez a peor, cada vez a peor, cada vez a peor, si... Claro, yo estoy cada vez haciendo más cosas, más cosas. Y cuando le dijimos, para con el perro, porque es un Podenco, y lo que puede que le esté pasando es esto, y nosotros obviamente esto lo decimos por experiencia, porque si os dais cuenta, nadie habla de estas cosas. O sea, nadie os cuenta estas cosas sobre la raza. La gente suele hablar sobre las medidas y los estándares estéticos, sobre siempre te dicen que el perro es familiar, leal, valiente, atlético, activo, muy amigo, que les falta poner en las descripciones de la raza, muy amigo de sus amigos, ¿no? No, vamos a ver, no en todos los sitios tenemos la oportunidad de escuchar las verdades aplicadas de una raza. O sea, las frasecitas y adjetivos genéricos las tenemos claras. Yo ahora os hago una descripción, si queréis, de un Podenco fantástica si soy un criador y vendo cachorros. Vamos, que os queda claro que es el mejor perro para vosotros. Pero luego, ¿cómo es tener varios Podencos? ¿Cómo es tener a esos Podencos fuera de un campo? ¿Cómo es tenerlos en un núcleo urbano? ¿Cómo es tenerlos en una casa en la que la gente no se sabe comunicar con él? ¿Cómo es tenerlos sin que hayan cazado nunca jamás en la vida, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué patrones ocurren en su conducta cuando falla lo que él necesita? Entonces allí es cuando te das cuenta, y obviamente para darte cuenta de todas estas cosas no solo vale con conocimientos, tienes que vivir muchos Podencos, que es lo que nosotros hemos hecho. Entonces fue fantástico pues que Ana descubriera eso, porque Ana además ha grabado con nosotros como invitada un montón de podcasts hablando sobre este tema, y ahora ella como profesional, como educadora canina, sigue impartiendo clases en perrunología, que por ejemplo una de las clases que impartió hace poco fue 5 ejercicios para pasar del caos a la calma
y para conseguir una gestión emocional por parte de nuestros perros, y allí trabaja con Bowie esos ejercicios y está encantada con el perro, y ahora como educadora canina pues le enseña a otras personas a saber llevar a sus podencos. Cómo es la vida, ¿eh? Es que es maravilloso hablar con ella y ver cómo crece, cómo evoluciona. Además es que imparte clases aquí en Madrid. Si queréis seguirla o vivís en Madrid y queréis apuntaros a algunos seminarios de olfato, etcétera, de juegos de olfato y gestión emocional, podéis encontrarla. Ella se llama Mi Perro Busca. Es el nombre del proyecto suyo, que la podéis encontrar en Instagram y creo que tiene la web también. Así que bueno, esto es lo que os quería contar de los podencos, esto es lo que viven los perrunólogos, porque recientemente también os quería contar que, recientemente quiero decir, hoy es este fin de semana pasado, porque hoy es viernes, se publica el podcast, pues este fin de semana pasado, que el lunes volvimos de Baeza, porque nosotros en la formación de profesional cañino, donde formamos a personas pues que tienen perro y han descubierto que les encanta aprender sobre su perro y que todo lo que están haciendo con el perro pues poco a poco va funcionando y quieren comprenderlo mejor, han descubierto que quieren como formarse, ¿no?, como educadores caninos profesionales para entender mejor a su perro. Y hay personas también que desde pequeñas sueñan con dedicarse más a los perros, pero en su día solo se podía hacer una carrera veterinaria, por circunstancias de la vida no pudieron hacerlo. Y no sé si tú eres una de esas personas que me está escuchando, pero hay muchas personas así, pero siguen teniendo claro hoy, después de que haya pasado mucho tiempo de su vida haciendo otras cosas, estando ahora en otro oficio, pues se dan cuenta que se les ha pasado mucho tiempo haciendo cosas que realmente sí, está bien, la vida les ha llevado por aquí, pero ¿qué pasó con sus sueños, ¿no?, de la infancia? Y los perros les siguen llamando la atención, siguen sintiendo una conexión especial con los perros. Y esas personas pues hacen la formación con nosotros para ser educadores caninos profesionales. Y es una sola edición que hacemos al año, que empieza todos los años en septiembre. Cuanto antes te apuntes, mejor precio habrá y mejores condiciones. Y estas personas, cuando acaba la formación en marzo, pues tenemos un evento presencial de prácticas presenciales en Baeza. Y claro, eso es una pasadísima. O sea, allí trabajamos con todos los perros, vemos cada uno de los casos, hacemos trabajos en la práctica y en directo. Pues este fin de semana hemos trabajado con una podenco, ¿no?, que vino, que se llama María Luisa, y su podenco se llama Lita, y María Luisa lleva muchísimo tiempo con Lita igual, intentando enseñarle de todo, haciendo un montón de cosas, apuntándose a todo tipo de clases, haciendo obediencia, clases grupales, clases de olfato, mantrailing, apuntándose a todos los cursos, teniendo educadores presenciales con ella. O sea, todo lo que se le ha cruzado lo ha estado haciendo. Y ha intentado los estados de calma también, pero debió haberlo intentado de forma muy activa, porque me hace mucha gracia, porque su marido le dice: es que le dedicas demasiado tiempo a la perra, déjala en paz, ¿ves cómo conmigo está más tranquila? Porque no estoy todo el día reforzándola o premiándola o no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y María Luisa decía: jo, es que... Se supone que es lo que hay que hacer, ¿no? Pues muchas veces lo que hay que hacer cuando lo hacemos de forma mecánica, sin saber leer bien al perro o sus necesidades, o bueno, o yo qué sé, pues todavía aprendiendo, ¿no? Estamos a identificar lo que necesita nuestro perro. Pues muchas veces no vemos los resultados que queremos, ¿no? Y me puse con María Luisa al lado. Y claro, porque la perra no paraba de ladrar, y yo soy de las típicas que si estoy explicando un ejercicio, que mira que tengo que estar acostumbrada a que los perros ladren, pero claro, por defecto profesional, cuando un perro ladra en bucle sin sentido, a mí ya es que, claro, me desconcentro y es como, Dios, y tengo que ir allí con el perro para que deje de ladrar. Y claro, pues una de estas me acerqué a ella y le dije: vamos a ver si podemos hacer algo con esta perra. Y le di 4 pautas a María Luisa para que vea cómo puede gestionar esas emociones de reclamo de atención y de sobreexcitación permanente de la perra, llevándola a un estado de calma, pero llevándola a un estado de calma, no esperando a que la perra se calme, que muchas veces es el error que cometemos. Como ahora en redes sociales los mensajes que recibimos constantemente es que si miras mal a tu perro le generas un trauma de por vida, que ya no te va a querer, has destrozado el vínculo, nunca va a confiar en ti, y poco más
si le sueltas de la correa, ahí sí se escapa y no quiere saber nada más de ti, claro, entráis en temor de no saber cómo actuar con el perro para no generarle un trauma, pero los perros no son de cristal. Entonces se puede acercar al perro y si quiere dar un paso hacia adelante, tú le puedes impedir dar el paso hacia adelante. Es tan sencillo como eso. Hablo justo de este momento, de esta circunstancia concreta, porque Lita estaba todo el rato dando vueltas alrededor de la correa, se iba hacia adelante, hacia atrás, olía el suelo, ladraba a uno, ladraba tal. Si no pasaba ninguno, la ladraba a María Luisa, o me ladraba a mí, o ladraba al aire. Entonces era todo el rato un ladrido agudo, un ladrido que era simplemente por aburrimiento y reclamo de atención, pero encima la perra tenía la postura corporal en expectativa. O sea, la perra estaba constantemente en la expectativa de que algo va a pasar y para que pase ladro. Y como va a pasar, también ladro, ¿no? Porque su estado emocional estaba en bucle con una inercia de moverse todo el rato, tanto el cuerpo como la mente. Obviamente, si la mente está inquieta, el cuerpo se mueve. Entonces lo que hicimos en ese momento es la tanteé un poco a la perra para ver su nivel de sensibilidad, por supuesto para comunicarme con ella, para que ella pueda percibir lo que le estoy diciendo, porque hay muchas personas, muchos profesionales que se pasan de intensidad y no miden el umbral de respuesta del perro, se pasan de intensidad, intimidan al perro y claro, el perro bajo la intimidación no está aprendiendo nada. Simplemente se mantiene callado y quieto porque está intimidado. Entonces, su mente está bloqueada. No pasa nada, igualmente no es un trauma, pero es verdad que no hay un aprendizaje. ¿Y para qué me sirve eso? Si yo lo que quiero es que la perra aprenda. Entonces tengo que medir, determinar dónde está el umbral de respuesta del perro y trabajar en esa zona para que la perra siempre esté en la proactividad de aprender, en la capacidad de observación y de aprendizaje, ¿no? Entonces simplemente le di quietud a su cuerpo para que su mente se relaje. Y en cuestión creo que estuvimos 15 minutos. La perra, o sea, conmigo dejó de ladrar en el momento, pero a mí no me... O sea, no es como que me da igual que la perra deje de ladrar en ese momento en cuanto está conmigo de la correa, porque es normal, no me conoce, está viendo y observando qué está pasando, yo le estoy dando directrices muy claras que ella comprende perfectamente y las ejecuta. Yo lo que quería es que su mente se quede quieta, no su cuerpo. Su cuerpo ya se queda quieto cuando ella quiere saltar, moverse y yo le digo quédate aquí conmigo, su cuerpo ya está quieto y ya lo entiende, pero su mente sigue inquieta. Entonces, no me vale de nada que la perra se calle durante un minuto. No quiero eso. No quiero que se calle durante un minuto. Quiero que su mente se relaje de verdad. Y cuando su mente se relaje de verdad, aparte de que el cuerpo esté quieto, su lenguaje corporal me va a decir que ella está relajada y que su mente está relajada de verdad. Sus señales de comunicación me lo van a decir también, ¿no? Entonces, cuando lo conseguimos a los 10 minutos, fue muy chulo, la verdad, y María Luisa lo pilló al toque, o sea, es que lo pilló al toque porque dijo, qué guay esto, y qué guay que hayas utilizado, porque utilicé el arnés de la perra para darle quietud al cuerpo, porque vi que normalmente no se la dirige a la perra a través del arnés, se la suele dirigir a través del collar, a través de nuestro lenguaje corporal de los humanos, a través de la voz y a través de la correa. Entonces, en este caso utilicé el arnés para poder condicionar un elemento nuevo que aparece en su vida, que es un momento en el que se le pide tranquilidad y calma a la perra, condicionarlo a un gesto nuevo para ella, porque entonces la asociación es más fácil y ya se puede utilizar ese gesto nuevo o ese elemento nuevo para a través de ese condicionamiento que a la perra le sea más fácil entrar en ese estado de calma, ¿no? Entonces, para mí fue muy chulo hacer eso, pero cuando tú entras con un perro a trabajar y a interactuar con él, en realidad tú tienes que primero tantear al perro, tú tienes que ver cómo reacciona el perro, a qué tipo de lenguaje corporal, a qué tono de voz, a qué volumen también de voz, a todo eso. A cuántas repeticiones reacciona, en cuántas repeticiones sigue en bucle, a partir de qué repetición empieza a pensar, a partir de qué repetición empieza a comprender y a partir de qué
repetición empieza a ejecutar, que no es lo mismo, que es un proceso, que cuando os lo cuento suena guay porque han sido 10 minutos, pero si esos 10 minutos no hubiesen sido con esa precisión y esa comprensión de lo que siente y piensa la perra, no habríamos tardado 10 minutos, llevaríamos 2 años como lleva María Luisa con ella. ¿Por qué? Porque la precisión, la interpretación y la comprensión de la perra no es precisa. Entonces, es importantísimo que estos deberes que os mando lo pongáis en práctica. No queráis que vuestro podenco mañana sea un perro tranquilo y de repente todo bien porque habéis escuchado un podcast con 4 pautas y mañana le vais a hacer un paseo en el monte libre para que explore. No, no va de eso. Va de una rutina y va de una observación previa. Detecta qué es lo que a tu perro le va. Porque muchos decís, ay, sí, tengo que estar probando durante semanas. Sí, es que vas a vivir con ese perro 16 años. Dedícale 5 semanas a observar qué necesita, qué le va bien y qué le va muy mal. Y entonces tendrás claro por dónde ir. Es un ensayo y error por tu parte para que después de 4, 5, 6 semanas no solo hayas establecido esas rutinas, sino que puedas prever qué es lo que le va a ir mal. Porque tú con ese perro vas a vivir muchas cosas. Vas a vivir accidentes, vas a vivir viajes, vas a vivir cambios de rutina, mudanzas, cambios de número de personas en la familia. Vas a vivir muchas cosas y nunca sabes cuáles. Entonces, es chulo también dedicarle al perro esas semanas de observación para poder determinar, vale, ya sé lo que le altera y luego hay consecuencias. Entonces, cuando, por ejemplo, tú vayas a vivir a lo largo del año una situación que vas a saber que al perro le altera, a lo mejor puedes tomar mejores medidas. Una cosa que les encanta a los podencos también es el transportín. Si le positivizáis bien el transportín, para él es un punto de refugio tremendo. Cuando hay jaleo en casa, cuando hay falta de rutinas, fiestas, navidades, vacaciones, nietos, comidas de un domingo en casa, todo eso le altera. Pero si tiene un sitio de refugio, tiene claro dónde tiene que ir. Y por supuesto una cosa más que les gusta a los podencos es el calor. Si le puedes poner la cama cerca de un radiador, lo va a gozar. O una estufa, o el cassette de una chimenea. Es que les encanta estar horas, pero vamos, o sea, estar allí y ves que el perro está tumbado, que tú te acercas y te quemas y el perro está tumbado y le ves que empieza a jadear y no se levanta, y ya cuando no puede más se levanta, se tira a 2 metros en el suelo y cuando deja de jadear se levanta y vuelve al mismo sitio. A mí eso me hace mucha gracia de los podencos. Bueno, pues esto os quería contar. Bien, os he contado anécdotas, os he contado curiosidades, os he contado tips y pautas muy concretas de cómo actuar con un podenco y os he contado un poco de historia sobre de dónde vienen los podencos y sobre todo utilidades también de la raza que nos ayudan a comprender sus necesidades, ¿sí? Así que chicos, muchas gracias por escucharnos. Espero que seáis felices con vuestros podencos / jodencos. Y si tenéis algún problema o alguna situación que creéis que no estáis sabiendo sobrellevar solos, contad con nosotros porque estamos en Perrunología siempre para ayudaros. Así que si vais a la descripción podréis encontrar el enlace en el que todo puede cambiar en vuestra vida, igual que cambió en la vida de Ana Jiménez, en la vida de María Luisa y en la vida de otros tantos cientos de perrunólogos que ya están disfrutando de su podenco por fin después de haber pasado por situaciones bastante desesperantes. Así que no tenéis que pasar por eso, la vida está para disfrutarla y es muy corta para tener a un perro 16 años y no disfrutar con él de cada una de las situaciones que vivís juntos. Os mando un beso enorme, nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Chao! Yeah. Absténganse mente sensible. No es astrología, no es psicología, es perrunología. Let's go. Perrunología
no es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación, yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control, pieza sin padres es la opción. No necesito florituras, yo tengo información. Entiendo a mi perro sin una instrucción. No estoy solo, esto es conexión. Cuando le hablo hay conversación. Perrunólogo, soy yo, con bata de casa y corre al flow. Casero montañero, aquí no hay error. Mi ciencia es amor sin ningún pudor. Dedícale 15 minutos, bro, y verás cómo cambia todo el show. Porque el juego y la diversión es la base. Lo baila tu perro y entre su desfase. Estructuro los paseos en 4 fases. Sí, en 4 fases. Gregaría y libertad, luego juego y calma, y regreso con estilo. Eso no es paseo, es un plan creativo. En mi casa soy un experto observador de mi perro con dedicación. Uso sus instintos como navegación para que sobreviva esta loca situación. Cada mirada me dice algo, cada bostezo tiene su significado. Y si tú no lo ves, perrunólogo debe ser. No se trata solo de educación, también hay relax sin supervisión. Porque un perro feliz no necesita corrección, necesita comprensión. Perrunólogo, yeah, soy yo, con bata de casa y flow pro. Casero montañero, donde voy brillo yo. Mi perro y yo combo imparable. Dedícale 15 minutos, bro, tu perro lo vale y el vínculo creció. Porque hablarle es diálogo y perrunología es mi mapa, mi diversión. Así que ya lo sabes, no es solo trabajo y educación, también hay risas, fiesta y conexión. Perrunólogo certificado, baby. Hey.